Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Hola, buenos días. Un llamado telefónico de Sergio Massa provocó una situación impensada para Juntos por el Cambio en Salta. Ustedes saben que Gustavo Sáenz, el actual gobernador de la provincia, había sido el compañero de Massa como candidato a vicepresidente cuando armaron fórmula. Sáenz se había iniciado en el Partido Justicialista, después se fue del Partido Justicialista, se presentó y en pleno auge de quien peleaba la gobernación, él se presentó para hacer un testimonio en la Intendencia de Salta y la ganó. A partir de allí, después de haber ganado el municipio de la capital salteña, Sergio Massa lo convocó y una de las primeras frases que sacó el Frente Renovador en aquel momento fue que era y se pensaba en una Argentina federal, porque la fórmula era con alguien bonaerense y otro integrante de la provincia de Salta. Hay testimonios, si usted lo busca todavía lo puede encontrar en la red, del agradecimiento de Sáenz constante y permanentemente a que Massa le haya propuesto ser el candidato a vicepresidente de la República. Bueno, ocurre que en Cambiemos estaban discutiendo, como discuten en todo el país, radicales y los del PRO. El candidato radical finalmente había sido empujado por operadores que había mandado Larreta, Macri, Patricia Bullrich y demás, para que aceptara ser candidato a intendente de la ciudad y que dejara a la contrincante, a la candidata del PRO, como candidata a gobernadora. Todo eso parecía que estaba arreglado, al punto tal que se volvieron a Buenos Aires los operadores del macrismo. Pero luego de eso apareció en escena el partido que responde al gobernador y que está inclinado hacia lo de Sergio Massa, y entonces, después de conversar, llegaron a la decisión que el mejor candidato para la provincia es Miguel Nani Valero, un abogado que actualmente es diputado nacional del radicalismo y que finalmente se presenta por separado en las elecciones del 14 de mayo, mientras que dejan a la candidata del PRO en soledad. Claro, ¿y quién es la candidata del PRO? Y esto gravitó también, por supuesto, en decisiones de algunos radicales históricos que dijeron todo tiene que tener un punto. La candidata que lleva el PRO es una mujer que hizo toda su lucha anticuarentena, que movilizó a la gente salteña y que es nada más ni nada menos que la nieta de un militar del proceso que fuera ministro de Trabajo y ministro del Interior, jefe del Ejército, que llegó incluso a ocupar provisoriamente la presidencia de la República. Y estamos hablando del ya fallecido general Horacio Tomás Liendo, cuyo hijo es coronel, también retirado del ejército argentino, y que ha tenido, el fallecido general, 6 hijos, y además el coronel tiene a esta hija inmiscuida en la política, mientras que un hermano de esta chica fue propuesta por Mauricio Macri y ocupó un lugar en el directorio del Banco Central. Es decir, a Macri no le importaba que venía de una familia vinculada al proceso militar, sino que al contrario, igual que lo recibió Stornelli, recibió con beneplácito a la familia Liendo. Bueno, esto colmó un poco la paciencia de algunos militantes radicales que dijeron, basta, esto ya es el colmo, le vamos a dejar el lugar a la nieta de un procesado militar, mientras que nosotros vamos a ir a pelear la intendencia, de ninguna manera. Cuando todo estaba abrochado, un día después se descompuso de manera increíble, luego de un llamado del Ministerio de Economía. Ahora, ¿qué dice Sáenz a todo esto? Que simplemente ellos quisieron participar en el frente con los radicales con el partido del gobernador. Y allí
explotó todo. El PRO dijo que de ninguna manera, que no quería ningún resabio de quienes vinieran de pasado peronista, y entonces los radicales aprovecharon la excusa que se había buscado para la ruptura, y finalmente hay 2 candidatos a gobernadores, pero por afuera, no por dentro de la unidad, sino que se rompió en pedazos el proyecto de Juntos por el Cambio. Están más separados que nunca y seguramente tampoco habrá mucho cambio. Esto va a poder ocurrir en otras provincias que miraron lo que pasó en Salta y que están tomando esas decisiones. El otro día en el Cine Teatro de Gran Rex, donde se lanzó como precandidato a presidente de la República el gobernador de Jujuy y presidente del Comité de los Radicales, nos contaba periodistas que estuvieron allí cubriendo la información que existía casi una inquietud manifiesta de ir a una interna en todos los distritos en contra del PRO y que donde el PRO no quiera ir por separado y por fuera con la lista número 3. Por lo tanto, hay un verdadero escándalo en la interna del PRO porque los operadores que habían mandado a Salta volvieron diciendo ya está todo arreglado, está la unidad hecha, va de candidato la candidata nuestra a gobernador, el radical se bajó a intendente, nada de esto pasó. Y el 14 de mayo, cuando voten los salteños para elegir a las autoridades provinciales, habrá un candidato por la boleta radical, que es el actual diputado nacional Lani, y una candidata por el PRO, la nieta de el que fuera ministro de Trabajo durante la dictadura y que con Videla y con Viola fue a su vez ministro del Interior. Estamos hablando del fallecido Horacio Tomás Liendo. Con el mismo nombre, un nieto de él ocupó el cargo en el Banco Central durante el gobierno de Macri. Estas cosas que ocurren todos los días en la Argentina, que nosotros no la vemos trascender en los medios hegemónicos que esconden y no quieren mostrar esta parte, tiene un tremendo significado porque el acuerdo que se hizo con la gente del gobernador Sáenz, de origen del justicialismo, y los radicales, rompe el PRO y hace que avance una picardía de Pichetto que está queriendo convencer a las cúpulas que están en disputa de que hay muchos peronistas que él podría intentar convencerlos con el supuesto peronismo republicano que inventó como sello Pichetto, y que hay que aflojar con tanto liberal y con tanto protagonismo del PRO. Se viene una batalla impensada, y anoten esto los que viven en la capital. Los radicales van a presentar a Lustó como candidato a jefe de gobierno y podría ocurrir que después de 16 años el PRO pierda el manejo de la tercera caja económica del país, que es la ciudad de Buenos Aires, a manos de Lustó, que le ganaría a cualquiera de los candidatos que se ofrecen para ser representantes en lugar de Rodríguez Larreta como jefe de gobierno de la ciudad. Entre ellos, el fugado de Vicente López, Jorge Macri, a quien muchos vecinos por lo bajo lo insultan diariamente porque dejó a una mujer al frente del municipio de Vicente López para ocupar un cargo en la ciudad de Buenos Aires, y Soledad Martínez, que es su reemplazante, no da pie con bola con las cosas que hace con los vecinos, que se quejan porque no hay inspecciones para controlar veredas, porque hubo atraso en su momento con la poda, porque no pasan los barrenderos como pasaban antes, porque el recolector de residuos, que es Transportes Olivo, no pasa como pasaba con asiduidad en la época de Jorge Macri. Y esto no le hace peligrar la candidatura porque hace muchísimos años, 50 años que el peronismo no gana en Vicente López, donde hubo 25 años del gobierno radical de García, que después terminó siendo candidato del kirchnerismo, y el resto del PRO. El fugado Jorge Macri, que cuando lo eligieron intendente de Vicente López vivía en San Fernando, y cuando lo eligieron diputado provincial por la tercera vivía en la primera, no tiene ningún problema en seguir siendo el trotamundo. Bueno, ahora hubo una discusión con su primo Mauricio, porque él a toda costa quiere ser candidato
a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires para aprovechar el apellido Macri, que es uno de los pocos lugares donde el apellido le podría dar un resultado favorable, que es en la ciudad de Buenos Aires, porque en la provincia de Buenos Aires la última encuesta arroja que el 70% repudia la política efectuada por Macri y un 60% estuvo en contra de María Eugenia Vidal.